¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas no captan ciertas verdades espirituales por muy claras que parezcan? ¿O por qué cuando hablamos de asuntos espirituales pero carecemos de una relación con el Espíritu del Señor, todo parece locura o parece sin sentido? ¿O por qué incluso cuando tú vives de acuerdo a la palabra muchas personas te cuestionan de pertenecer a ciertos movimientos religiosos? Bueno, te quiero dar la bienvenida a este primer microespacio del podcast Hablemos Sabiduría Oculta. Me gustaría pues afirmar ciertas cosas que no pudimos completar en nuestro primer episodio en vivo de el por qué hablamos sabiduría oculta, pero también llevarnos a una reflexión y a un punto de cuestionamiento de cómo hemos vivido nuestra vida como creyentes en Yeshua. Si como hombres naturales creyendo entender lo que proviene del Padre Celestial o realmente como hombres espirituales que no invalidan lo que está en las Escrituras, sino que permiten que las Escrituras sean una herramienta para que su espíritu transforme nuestro estilo de vida. Así que bienvenidos a este espacio y prepárense para lo que viene. Y 1 Corintios capítulo 2, voy a leer del versículo 7 y luego vamos a saltar al versículo 12 y vamos a ir profundizando un poco en este pasaje. Y 1 Corintios capítulo 2, 7 nos dice, por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Yud-Hei Vав-Hei que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, el Señor había decretado que nos traería gloria. El versículo 12 dice, ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de la santidad, el Ruach HaKodesh, para que podamos entender las cosas que Yud-Hei Vав-Hei nos ha dado libremente. Y aquí hay un primer punto que debemos de entender, el por qué vivir una vida con entendimiento y sobre todo vivir una vida apegado a lo que está en la palabra nos puede llevar a comprender lo que Él nos ha dado y a desconectarnos de lo que creíamos falsamente que Él nos había dado. Una de las cosas que tenemos que afianzar en nuestro caminar como creyentes es de que nada de lo que vivimos, familia, es en vano. Todo tiene un propósito mayor, todo tiene la intención de conectarnos con nuestro Creador, pero sobre todo de poder darnos a entender lo que Él, lo que el Padre Celestial, lo que Dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos, como creyentes de Yeshua y sobre todo como parte de su cuerpo. Entonces, como punto número 1 para aún comprender el por qué debemos hablar sabiduría oculta es de que para hablar de esta sabiduría requerimos de una vida llena de su espíritu. ¿Y por qué requerimos una vida llena de su espíritu? Porque no vamos a poder dar a otros lo que no hemos entendido, que hemos recibido por gracia y que es fortalecido y expandido debido a nuestra relación con el Espíritu del Señor. Y sigue diciendo la Escritura en el versículo siguiente, el versículo 13. Estas son las cosas de las cuales estamos hablando cuando rechazamos lo que dicta la sabiduría humana y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Espíritu, por la cual explicamos cosas del Espíritu a las personas que son espirituales. Pero el hombre natural no recibe las cosas del espíritu de Yud-Hei Vав-Hei porque para él son absurdas. En otras versiones dice, para él son locura o incluso no son consideradas sensatas. Además, el hombre natural no tiene la capacidad de aceptarlas ni de entenderlas, porque son evaluadas por medio del espíritu. Y como les decía hace unos minutos atrás, es muy importante comprender a través de este microespacio el cómo hemos estado viviendo nuestra vida como creyentes. Si hemos sido hombres naturales creyendo comprender lo que proviene del Padre Celestial o si por otra parte nos hemos desconectado de lo que creíamos correcto, aún de la sabiduría que pudimos adquirir por medio de las experiencias, por medio de nuestra crianza, por medio de todo nuestro entorno, para entonces aceptar solo lo que proviene del Espíritu. Y aquí yo no te estoy hablando de olvidar tu vida, de olvidar lo que has aprendido, sino aún de tener la disposición de que muchas de las cosas que hoy pudiste aceptar y que hoy puedes tener como un fundamento en tu vida, puede ser que esté siendo de tropiezo para entender lo que el Padre Celestial te ha demandado hacer
como su hijo y como creyente de Yeshua. Pero esto es bien curioso porque cuando vemos lo que el apóstol Pablo nos está tratando de explicar en 1 Corintios 2 y que se lo está explicando a la asamblea mesiánica de Corinto, él lo hace desde una perspectiva de llevar a una evaluación de por qué para algunos es más sencillo comprender lo que proviene de Dios y por qué para otros es mucho más complicado, y que incluso en medio de estos dos grupos de personas puede haber un conflicto o puede haber incluso una diferencia de pensamiento cuando se supone que creemos en el mismo Yeshua, que creemos en el mismo Mesías, pero que hay una distinción en el pensamiento y todo yace en la forma en la que vivimos o en la que creemos vivir lo que está en las Escrituras o específicamente en los Evangelios. Mucho de lo que hoy podemos hablar y enseñar está más fortalecido por lo que parte de nuestra propia sabiduría y no de lo que proviene del Espíritu del Señor. Y algo que el apóstol Pablo menciona con tal firmeza en este pasaje, en este capítulo, es de que nada de lo que él habla puede venir de lo que viene de él, porque aún para revelar los misterios del Evangelio, aún para revelar de la sabiduría oculta, porque eso es lo que habla, él tuvo que determinarse a dejar a un lado lo que creía correcto, porque era dictado por la sabiduría humana. Y la pregunta que te quiero hacer en este momento es, ¿cuál sabiduría es la que está nutriendo tu habla acerca del reino? La sabiduría que tú consideras muy espiritual, pero que está llena de doctrina, de cultura, de lo que tú aprendiste en tu vieja manera de vivir. O, por otra parte, si la sabiduría que está alimentando tu vida espiritual y de la cual tú estás dando a comer a otros, es de la que proviene del que es el autor, el consumador, la fuente de todo, pero que solamente es revelada cuando tú y yo nos determinamos a ser transformados por lo que está en las Escrituras. Y yo creo que hoy uno de los grandes problemas de lo que pasa en el sistema cultural, en los sistemas políticos y en los sistemas religiosos es que han creído que nuestra comprensión intelectual puede llevarnos a comprender quién es Dios y sobre todo cómo Él debe de actuar en medio de la tierra. Hoy hay muchas personas que se plantean de que por qué Dios es malo o por qué ocurren tales o ciertas circunstancias en medio de la tierra si Dios es todopoderoso, y nos hemos desconectado de la responsabilidad que tenemos de que aún la única forma de comprender, entender y vivir cercanamente al Padre Celestial es por medio de su Espíritu, y no es por medio de un movimiento sensacionalista, no es por medio de un movimiento emocional, no es por medio de una percepción física que podamos tener, sino es por medio de la transformación que haya en nuestra manera de pensar para que entonces se refleje en nuestra manera de vivir, porque específicamente todo el ministerio del apóstol Pablo no se basó en invalidar lo que estaba escrito, sino en poder llevar a la comprensión de todo el cuerpo de creyentes a lo largo del Medio Oriente, de que pudieran vivir una vida llena de su espíritu, pero que estaba conectada a la sabiduría que se revelaba por medio de las Escrituras. Y hoy lamentablemente como creyentes tú y yo tenemos un conflicto en qué es lo que debemos o no debemos de estudiar, en qué es lo que debemos o no debemos de aceptar de lo que está en las Escrituras. Pero la realidad es de que la única forma de poder cumplir nuestra labor como cuerpo del Mesías, como creyentes en Yeshua, es dejando la sabiduría humana a un lado y dejando que su espíritu nos transforme por medio de lo que está en la palabra. Porque esa aún es la labor que tiene el Espíritu del Señor en nosotros, para que por medio de nuestra disposición podamos rechazar todo lo que dicta y todo lo que declara la sabiduría humana en medio de este siglo. Y hoy en medio de un mundo que está lleno de tendencias, que en medio de tantas redes sociales que nos impulsan y nos enseñan lo que debemos de hacer para hacer tendencia, para ser viral, para que nuestro emprendimiento crezca o para que nuestro negocio sea productivo, debemos de entender que lo único que nos puede hacer productivos en nuestra labor, no de cumplir nuestros sueños personales, sino en cumplir el plan que el Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros, es entender lo que Él ha preparado para nosotros por medio de su Espíritu, pero que ese entendimiento viene cuando nos desconectamos de lo que creíamos correcto. Y para hablar sabiduría oculta, para poder anunciar de los misterios revelados de Yud-Heh-Vav-Heh en medio de la tierra, nosotros debemos de desconectarnos de lo que este mundo cree
que es correcto. Porque ni tú ni yo estamos llamados a hablar lo que consideramos correcto del Evangelio o lo que creemos que Yeshua enseñó o lo que creemos que los apóstoles enseñaron, sino que nosotros debemos hablar solo lo que el Espíritu nos dicta hablar, porque aún lo que podamos hablar, proclamar, predicar, anunciar, declarar a lo largo de toda la tierra, al norte, al sur, al oriente o al occidente, todo cuanto podamos hablar, si carece de su espíritu, simplemente será un ruido más en medio de todo lo que está pasando en medio de la tierra. ¿Cómo quieres vivir tu vida de ahora en adelante cuando entiendes de que fuimos llamados a hablar sabiduría oculta? Como un hombre natural que habla de su propia sabiduría y que aunque tenga mucha elocuencia no lleve a que la gente sea transformada, o que por otra parte hable solo lo que el Espíritu te lleve a hablar para que las naciones de la tierra sean impactadas y transformadas por completo.